En este video te explico la historia real de Candy Montgomery y cómo la hipnosis jugó un papel importante en su caso. Recientemente HBO estrenó una serie basada en esta historia. Por dicha razón, el video tiene tanto material 100% real de Candy Montgomery y todos los involucrados como material promocional de dicha serie en la que actúa Elizabeth Olsen. Esta es una historia real. Candy Montgomery fue una ama de casa estadounidense acusada de enviar al otro mundo a Betty Gore, la esposa de su amante, en 1980. El caso tuvo lugar en Wylie, Texas, y trajo la atención de los medios de comunicación debido a su naturaleza extraña y feroz. Candy y su esposo Pat se mudaron al condado de Collin, Texas, en 1977. Pasado el tiempo, conoció a Alan Gore, con quien comenzó una aventura extramatrimonial. Candy Montgomery conoció a Alan Gore durante el verano de 1978, cuando ambos participaron en un juego de voleibol en la cancha de la iglesia a la que asistían. A pesar de estar casados, Candy y Alan sintieron una fuerte atracción mutua y comenzaron a tener una aventura ese mismo año. Candy y su esposo Pat se unieron a la primera iglesia metodista unida de Lucas, donde también conocieron a Betty Gore, la esposa de Alan. Con el tiempo, las familias se acercaron y la amistad entre Candy y Betty se estrechó, lo que llevó a Candy a conocer más a Alan. Betty Gore, cuyo nombre de soltera era Betty Pomeroy, nació en Norwich, Kansas. Era una chica popular y agradable. En su ciudad natal conoció a Alan, quien era su profesor de matemáticas en la universidad. Alan era tímido, de apariencia común, y su decisión de casarse generó cierta sorpresa. Durante su vida matrimonial, la personalidad de Betty pareció cambiar. Se volvió emocionalmente dependiente de Alan, cuyo trabajo en Rockwell International requería que viajara. Betty se convirtió en una maestra de escuela infeliz que planificaba su vida amorosa con Alan para programar su próximo embarazo. Alan también se vio infeliz como resultado de esta situación. Durante la investigación, Alan reveló su aventura con Candy, lo que la convirtió en la principal sospechosa. El día 13 de junio de 1980, Betty Gore fue eliminada en su casa con 41 golpes de hacha. Acá te informo cómo fue el fatídico día del encuentro entre Candy y Betty. El día que Candy Montgomery eliminó a Betty Gore, según la versión de Candy, ocurrió lo siguiente. La noche del 13 de junio de 1980, Candy fue a la casa de Betty para recoger un traje de baño de la hija mayor de Betty, ya que las niñas iban a pasar la noche en la casa de los Montgomery. Betty confrontó a Candy acerca de la aventura que había mantenido con Alan, su esposo. Candy afirmó que Betty intentó atacarla con un hacha que tomó del garaje, balanceándola hacia el suelo y golpeando el dedo del pie de Candy. Luego lucharon por el control del hacha, hasta que Candy finalmente pudo hacerse con ella. Candy también sufrió fuertes golpes en la cabeza durante la lucha. Candy confesó lo que pasó con Betty ese día, justificándolo como un acto de defensa propia. Candy también admitió haber eliminado a Betty y luego del suceso haberse duchado para limpiarse. Candy contrató a Don Crowder, un abogado de su iglesia, para representarla en el juicio. El juicio duró 8 días y fue precedido por el juez de distrito Tom Ryan en McKinney, Texas. La defensa presentó el testimonio del Dr. Fred Faison, un psiquiatra que había sometido a Candy a sesiones de hipnosis.
La hipnosis es un estado mental similar al trance, en el que las personas experimentan una mayor atención, concentración y sugestión. Se caracteriza por el nivel alto de concentración en un foco específico, cierta desconexión del entorno y una alta sugestibilidad. La hipnosis puede ser inducida por un psicólogo, hipnoterapeuta o autoinducida y se logra mediante la sugestión, en la que el profesional guía al paciente y se comunica con él para evaluar su respuesta en aspectos como el pensamiento, el comportamiento y las experiencias pasadas. Durante la hipnosis, la mayoría de las personas se sienten tranquilas y relajadas, lo que les permite estar más dispuestas a recibir sugerencias sobre cambios en la conducta. La hipnosis puede ser eficaz para ayudar a las personas a enfrentar el dolor, el estrés y la ansiedad, aunque los proveedores de atención médica suelen sugerir otros tratamientos además de la hipnosis. Hipnosis es un estado mental alterado que puede ser utilizado para mejorar la atención y la concentración, lo que puede ser útil en el tratamiento de diversas condiciones de salud y en la modificación de comportamientos. Inicialmente, el Dr. Faison administró una serie de pruebas a Candy en Houston y luego de analizar los resultados decidió utilizar la hipnosis para acceder a sus recuerdos. Candy demostró ser altamente susceptible a la hipnosis, entrando rápidamente en un trance profundo. Durante las sesiones de hipnosis, el Dr. Faison descubrió que Candy tenía un trauma infantil relacionado con su madre abusiva. Este trauma se convirtió en el centro de la defensa de Candy en el juicio. La defensa de Candy se centró en la afirmación de que actuó en defensa propia durante el forcejeo con Betty por el hacha. El testimonio del Dr. Faison fue crucial en el juicio, ya que ayudó a establecer que Candy actuó en respuesta a un trauma del pasado y no con intención de eliminar a nadie. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de encontrar a Candy Montgomery no culpable. El uso de la hipnosis por parte del Dr. Faison en el caso de Candy Montgomery es un ejemplo interesante de que la psiquiatría y la hipnosis pueden desempeñar un papel en la defensa legal. Aunque la hipnosis sigue siendo un tema controvertido en la psiquiatría y en la psicología, en este caso fue fundamental para descubrir el trauma pasado de Candy y proporcionar una explicación por su comportamiento violento. Según la reconstrucción de los hechos proporcionada por Candy bajo hipnosis, un sonido de shh de Betty durante el forcejeo para intentar callarla, además de los golpes, desencadenaron su furia y la llevaron a actuar de esa forma. La absolución de Candy generó indignación en la comunidad y muchas personas consideraron que la brutalidad del hecho y el móvil de infidelidad debería haber sido suficiente para condenar a Candy. Después del juicio, Candy y su familia se mudaron a Georgia, donde ella y su esposo luego se divorciaron. Se afirma que Pat, el ex esposo de Candy, ahora vive una vida normal con el nombre de James y no desea llamar la atención. Candy cambió su apellido a Wheeler y comenzó una nueva vida como consejera de salud mental. Después del fallecimiento de su esposa, Alan Gore se mudó de Wiley, Texas, según el Dallas News. Actualmente vive en Sarasota, Florida. Actualmente Candy tiene 73 años y sigue viviendo en Georgia. Si te gustó este video, compártelo con todo el mundo. Da like y suscríbete. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.